Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Por mucho tiempo hemos escuchado lo siguiente: la lógica no va de la mano de Dios, que nosotros no tenemos que pensar para hacer las cosas, que nosotros solamente tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios, que la lógica es antagónica a la voluntad de Dios y que la lógica no nos ayuda en el camino que el Señor ha marcado para nosotros. Hemos escuchado esto muchas veces. Hemos escuchado también que la gente dice hay que apartar la lógica de las cosas de Dios, hay que apartar la lógica de las cosas que hacemos para el Señor. Y esto en parte es verdad, en parte solamente. ¿Por qué? Porque la lógica es antagónica al poder sobrenatural de Dios, porque el poder sobrenatural de Dios no está arraigado a la naturaleza, no está arraigado a la natura, no está arraigado a las cosas materiales. Dios está por encima de esto, lo que tú y yo vemos, lo que tú y yo percibimos con nuestros sentidos, lo que podemos ver con nuestros ojos, sentir con nuestras manos, todo lo que podemos apreciar es lo natural y Dios está por encima de eso, y por eso es que Dios es sobrenatural. Y al ser sobrenatural, la lógica no calza en ello. La lógica no puede encontrar un hueco en ese camino sobrenatural donde Dios se mueve. Pero tú y yo nos movemos en este mundo, nos movemos en ese ámbito, a pesar de que caminamos de la mano de Él, creyendo en lo sobrenatural. Por supuesto que usted está en lo natural porque está en la tierra. Y nosotros tenemos que saber cómo administrar esa lógica en el día a día, en lo que tú y yo vivimos. No la podemos apartar del todo, porque entonces usted sería un ser sin pensamiento, serías un ser no pensante, y Dios no quiere una persona no pensante. Dios quiere una persona que reaccione a su palabra, que reaccione a sus cosas, que reaccione a su propósito y que pueda saber cómo aplicar la lógica para poderlo llevar a cabo. Ahí es donde la lógica entra, ahí es donde tu pensamiento entra, ahí es donde tú dices, voy a hacer las cosas para Dios de esta manera, el Espíritu Santo me está moviendo a esto y es porque quiere conseguir aquello, y tu lógica empieza a funcionar según lo que Dios ministra a tu corazón. Pero usted, si está frente a un milagro, entonces usted no puede aplicar la lógica, porque la lógica nunca te va a dar, porque la lógica nunca te va a cuadrar. La lógica jamás va a ir de la mano con el poder sobrenatural de Dios. Entonces tenemos que saber cuándo aplicarla y cuándo no. Pero hay mucha gente que no quiere aplicar la lógica para nada. La gente no quiere pensar en las cosas porque yo estoy esperando que Dios me diga. Yo estoy esperando que Dios me muestre. Yo estoy esperando que Dios haga. ¿Y cuándo vas a pensar tú en cómo hacer las cosas? ¿Cuándo vas a aplicar tú la lógica, si quieres colocarle un nombre, la lógica de Dios entonces en las cosas? Es que esto me está pasando porque Dios quiere sacar de mí la paciencia. Esto me está ocurriendo porque Dios quiere sacar de mí la tolerancia. Esto está transitando en mi vida porque Dios quiere sacar de mí la obediencia. Entonces ahí usted está aplicando la lógica correcta, porque estás sabiendo por qué y estás identificando por qué te suceden las cosas que te están pasando, porque hay un propósito en ello. ¿Y es que acaso eso no es pensar? Eso es pensar. Eso es utilizar la lógica, por supuesto, en las cosas de Dios. Entonces la lógica no puede ser antagónica al propósito de Dios en nuestras vidas. La lógica no puede ser algo malo. La gente tilda y tacha la lógica de algo malo. No la puedes utilizar, pero para algo Dios nos las dio. Si no, no nos hubiera dado, hubiera arrancado la lógica de nuestro ser y no lo hubiéramos aplicado para nada. Entonces a veces hacemos las cosas sin pensarlo. No, porque Dios me dijo y Dios no me ha dicho, y como Dios no me dijo, ni me ha dicho, ni me ha mostrado, ni me ha revelado, y me lo reveló, pero yo no lo conozco, pero yo no lo sé, pero no sé el concepto, no sé por qué me lo dijo, no sé por qué lo pensé, no sé por qué lo soñé. Entonces no hago nada. Al final no hago nada, ni lo hago en fe, ni lo hago creyendo, ni hago nada, porque no aplico la lógica en ello.
No aplico la lógica para esperar, no aplico la lógica para quedarme, no aplico la lógica para moverme, no aplico la lógica para nada, ni aplico la lógica, ni aplico la fe tampoco. Entonces hay mucha gente estacionada, estancada, esperando en Dios, y Dios está esperando que tú te muevas. Dios está esperando que tú reacciones. Dios está esperando que tú pongas tu mirada en Él. Pero no ponemos la mirada en Dios, sino la mirada en los hombres. No nos apoyamos en Jehová, sino que nos apoyamos en los hombres. Algo así parecido le pasó al rey de Judá, Asa, con Ben-Hadad. Usted lo puede leer en 2 de Crónicas 16. Este rey, yo lo voy a parafrasear un poquito, se alió con el rey de Asiria para ir en contra del rey de Israel. Y por supuesto, él vio lo que el rey de Asiria estaba haciendo y se alió con él para poder unir fuerzas en contra del pueblo. Él quería de que él no siguiera apoyando al rey de Israel para él poder ir en contra de él. Y él sacó su lógica natural. Yo le voy a quitar la alianza al rey y por supuesto el rey se va a debilitar. Y cuando esté débil, entonces yo voy a ir en contra de él y voy a tener un aliado nuevo que es el rey de Asiria. Él sacó todas sus cuentas. Él hizo su propio plan. Pero ¿qué pasó? La palabra dice que él envió a un vidente y consultó a un vidente para hablar con el Señor y para saber cuál era su voluntad. Y por lo tanto el vidente, que se llamaba Ananí, fue a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó en tus manos. Hablando, por supuesto, de una batalla que hubo antes de ello. Pero dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ay, Dios mío. Locamente. ¿Por qué el vidente le dice esto al rey? Locamente. ¿Cuándo actuamos locamente? Actuamos locamente porque actuamos sin pensar. Cuando usted hace algo que es una locura, es porque lo hace sin pensarlo. Lo hace dejándose llevar por las circunstancias, por las emociones. Actúas locamente porque tu jefe te llamó la atención, te molestaste con él y dejaste el trabajo que era tu sustento. Actuaste locamente y después de un mes, cuando no consigues trabajo, te dices: Dios mío, pero ¿por qué no consigo? Porque nadie te mandó a salir de ese trabajo. Actuaste locamente. Estabas en tu negocio perfectamente bien, estabas facturando, pero wow, todo estaba saliendo muy bien en tu negocio y te aliaste con otra persona creyendo que ibas a hacer allí el mejor negocio, la mejor alianza, y esa alianza te trajo un desastre en tu economía. Actuaste locamente y decías: Señor, pero ¿por qué voy directo a la bancarrota si todo iba tan bien? Porque actuaste locamente. Ay, Dios mío. Señor, ¿por qué mis hijos están de esta manera? ¿Por qué estoy teniendo tantos problemas con ellos? ¿Por qué ellos no se alinean al camino? Porque no estás tomando las mejores decisiones para con ellos, porque estás actuando locamente. Estás actuando bajo tus emociones, lo estás haciendo sin pensar, le estás diciendo cosas sin pensarlo. Los reprimes, los reprendes y no está alineado lo que le estás diciendo conforme a la palabra del Señor. Quieres dejar a tu esposo, quieres dejar a tu esposa porque ya no la soportas y estás actuando locamente con ello. Y después que la separas, te das cuenta que esa era la mujer de tu vida. Ay, santo. Después que te separas, te das cuenta que ese es el hombre de tu vida. ¿Y por qué lo hiciste? Porque actuaste locamente y no esperaste en el Señor. Te apoyaste en tus sentimientos, en tu prudencia, en tu conocimiento, colocaste tus ojos en la situación y actuaste de una manera loca, una manera desesperada. Y en el desespero, hermano, lo único que queda es el cansancio. En el desespero no hay nada bueno. Jehová no está en medio de ello, porque si Él no te ha mandado a dar un paso, resiste. Si Él no te ha mandado a tomar una decisión, aguanta. Si Él no te ha mandado a tomar un camino determinado, entonces
ora, ayuna, clama para que el Señor te muestre y te revele, porque su voluntad siempre es perfecta, Él no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Sacamos nuestra cuenta, pensamos según nuestra manera y allí estamos actuando locamente, igual que actuó entonces el rey. Actuamos con nuestras emociones, actuamos con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia. Usted saca su cuenta, usted saca su agenda, usted hace sus ítems en el plan que usted tiene, pero todo eso no es conforme a la voluntad de Dios. Todo eso no es conforme al plan de Dios, todo eso no es conforme con el propósito que Dios tiene para el lugar donde tú estás. ¿Estás pasando problemas? Sí. ¿La estás pasando mal? Sí. ¿Tienes que hacer lo que a ti te convenga? No. No lo puedes hacer porque lo que a ti te conviene no necesariamente es lo que le conviene a Dios. Porque a lo mejor esa conveniencia, hermano, termina siendo un desastre. A lo mejor te conviene salir de ese trabajo ahorita porque es un trabajo muy fuerte, muy pesado, no te gusta, por infinidad de causas, pero es el trabajo que Dios te dio por el momento para tú poder sostenerte, para tú poder pagar tus cuentas, para tú poder honrar los compromisos. A lo mejor ese es el trabajo que Dios te tiene para que tú puedas allí sostenerte por unos momentos hasta que Él desate lo que Él tiene para ti. A lo mejor la persona con que tú estás allí para hacerle el contrapeso, para que esa persona no se vaya al mundo, y tienes que aguantar, y tienes que resistir, y tienes que clamar, y mientras tú clamas por Él, el Señor te transforma a ti. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero su plan siempre es perfecto para con todos, no solamente para con unos. Pero nosotros queremos actuar bajo nuestro corazón, y recuerde que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. Y por lo tanto usted no puede salir corriendo a hacer lo primero que usted piensa. Eso fue lo que le pasó al rey. Él sacó sus cuentas: me uno con este hombre, me uno con este rey, debilito al rey de Israel, y después voy en contra de él, y entonces tengo aquí un aliado. Y eso no le agradó a Dios, porque no buscó el consejo de Jehová. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, no buscamos el consejo. Pastor, lo que pasa es que Dios a mí no me habla. El Espíritu Santo como que se olvidó de mi dirección. Tiene tiempo que no me visita. Entonces creo que tienes que doblar más las rodillas. Yo creo que tienes que ayunar más. Yo creo que tienes que orar más. Pero si no te ha visitado, si no te ha hablado, si no te ha revelado, entonces, hermano, busca la voluntad del Señor en la palabra. Porque seguramente esa situación está reflejada dentro de la palabra del Señor. Dios no te tiene que hablar audiblemente. Él te puede hablar por diferentes formas. De hecho, ahora mismo lo está haciendo con mucha gente a través de estas palabras que yo te estoy dando. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y lo estamos diciendo basándonos en una palabra de Él. Y si ya lo hizo en la antigüedad, entonces también te está hablando hoy. También le habló el rey y también te está hablando a ti hoy. Hoy estamos trayendo esa situación a tu vida el día de hoy. Y por supuesto a través de las circunstancias, a través de una profecía, a través de una oración, a través de una visión, de una revelación, de un sueño. Dios nos habla de diferentes formas. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escucharlo. Queremos actuar bajo nuestras situaciones y decimos algunas veces: hoy es el día donde le doy término a esto. Hoy es el día donde no aguanto más. Hoy es el día donde ya yo tiro la toalla. Y resulta que estás a una oración de distancia de ver la gloria de Dios. A lo mejor hoy es el día donde te iban a entregar las llaves. A lo mejor hoy es el día donde esa mujer iba a cambiar. A lo mejor hoy es el día donde ese varón se levanta como un varón de Dios. A lo mejor hoy es el día donde tus hijos te vienen y te piden perdón. A lo mejor hoy es el día donde tú puedes restaurar los lazos familiares. A lo mejor hoy es el día donde el Señor te va a entregar ese trabajo que tanto estás necesitando. A lo mejor hoy es el día donde tú ves a todos tus enemigos caer y ves la gloria de Dios, pero tú no lo sabes. Y por eso te levantaste queriendo tirar la toalla y no recibiste lo que Dios tiene para ti. Por eso es que dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no toma por inocente a un culpable ni por culpable a un inocente. Y la verdad del Señor siempre va a salir. Pero nosotros queremos ir apresurados a buscar la verdad y la justicia del hombre. Mas busca primeramente del reino de Dios y de su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero primeramente su reino
y después de su reino va a venir la justicia de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que no lo hagas sin pensar, no lo hagas sin pasar primero por la palabra del Señor. No hagas nada sin pasar primero por su voluntad. Cuando pasamos por la voluntad de Dios, entonces sabemos que estamos en el camino certero, que estamos en la senda justa, que cada paso que tú des va a ser aprobado por Él. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con el rey? El versículo 10 de esta escritura de 2 de Crónicas 16, en el versículo 10 dice: entonces se enojó Asa, el rey de Judá. Se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Cuando nos dicen lo que no queremos escuchar, nos enojamos. Una vez más, nuestras emociones nos ganan. Cuando el profeta te profetiza lo que tú no quieres escuchar, cuando tú quieres moverte y el profeta te dice de parte de Dios que te quedes tranquilo, cuando quieres separarte y el profeta de parte de Dios te dice no te separes, cuando quieres dejar el trabajo y el profeta de parte de Dios te dice no es el tiempo, nos molestamos. Nos molestamos con el profeta, le decimos no está escuchando voz de Dios. Nos molestamos con el pastor cuando nos da un discernimiento de la palabra, de lo que tenemos que hacer. No le hacemos caso. Y cuando viene el resbalón y la caída, entonces allí decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios se ensañó conmigo? Y no es que Dios se ensañó contigo, es que estás cometiendo un error tras otro error tras otro error. Y Dios entonces no te puede bendecir como Él quiere. En el desorden Dios no opera. En la falta de temor a Él, Dios no opera. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que saber que si eso no es su voluntad, usted tiene que tener temor santo y no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Él, hermano. Y después de arrepentirse de los pecados, eso es una de las cosas más difíciles. Hacer la voluntad de Dios, porque generalmente la voluntad de Dios va en contra de la nuestra. Es muy difícil que tú le preguntes a una persona, ¿qué tú quieres hacer cuando tenga 15 años? Pregunté, ¿qué tú quieres hacer el día de mañana? Yo quiero ser pastor. Yo quiero tener una iglesia. Yo quiero resolverles los problemas a la gente. Yo quiero escuchar sus problemas día y noche. Yo quiero ir y poder unir a las familias y levantar a los jóvenes y formar hombres y mujeres de oración. Nadie te va a decir eso. Yo quiero ir a ayudar al más necesitado, llevar comida a los hospitales, vestir al que está desnudo y recoger a la gente en la calle. No, lo más cercano a eso es que quiera recoger a los perritos de la calle. Pero nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere llevar las buenas nuevas de salvación hasta el que el Señor lo toca, hasta que el Señor lo persigue, hasta que el Señor los abraza con sus lazos de amor y te dice, tú eres mío, porque hacemos las cosas pensando bajo lo que nosotros queremos, bajo nuestras emociones, lo que nos gusta. Y hacer la voluntad de Dios es lo más complicado en este camino, porque siempre va a ir en una dirección contraria a donde queremos ir nosotros. Así que a partir del día de hoy, no lo hagas sin pensar. No hagas las cosas sin pensar. Aplica la lógica en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que te ha mostrado hasta el día de hoy. Y si no lo ha hecho, entonces búscalo con mucho afán. Búscalo con mucho denuedo y con mucha pasión para que Dios te revele y te muestre cuál es su voluntad, agradable y perfecta. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.